El mecanismo de atención es un mecanismo muy interesante y a la vez muy complejo. Lo que vamos a hacer en este vídeo es hacer dos aclaraciones sobre cómo funciona el mecanismo de atención y en particular va a ser la puntuación de alineación y el vector de contexto. Cuidado de no confundir cuando hablamos de atención con autoatención o self-attention en inglés o cross-attention. Esos dos conceptos los veremos más adelante cuando hablemos de transforme. Aquí lo que nos enfocamos es en el propio mecanismo de atención cuando trabajamos con codificador, decodificador y una red neuronal recurrente. Y lo que vamos a ver son pequeñas variaciones de este mecanismo tan complejo. Como vimos en el vídeo anterior, tenemos aquí el mecanismo de cómo se calcula la atención. Si tenéis alguna duda, os recomiendo que volváis al vídeo anterior. Y lo primero que me gustaría que nos enfocásemos es en esta puntuación de alineación. Y hay diferentes puntuaciones de alineación, como podemos ver aquí. La primera, en el 2014, fue cuando realmente se utilizó por primera vez este mecanismo de atención en un documento de investigación. Sí que es verdad que Bahdanau en el 2015 fue el primero en utilizarlo en un codificador decodificador con una red neuronal recurrente. Poco después llegó Luong, en el que extendió el concepto de puntuación de alineación a 3 funciones más. Y por último tenemos Vasvani en el 2017, cuando publicó junto a sus compañeros el paper de Attention is All You Need, que es el que veremos más adelante en los siguientes vídeos. Sí que es verdad que esta tabla pues, no parece muy clara, ¿no? Veámosla con estos esquemas que va a ser, creo que un poco más sencillo. Y recordar que todo esto es para calcular la puntuación de alineación. Son diferentes técnicas para obtener el mismo resultado y según el caso de uno nos interesará más una técnica u otra. Tendremos tres componentes principales. El estado oculto del codificador en azul, el estado oculto del decodificador en verde y por último la puntuación, que es lo que más nos interesa. La primera forma de calcular esta puntuación fue con la similitud del coseno. Aquí nos importa poco la magnitud y nos enfocamos en el ángulo de ese vector, o de la diferencia del ángulo entre esos dos vectores. Después vino Bahdanau en el 2015 y propuso esta forma de calcular la puntuación, donde concatena el estado del codificador y el decodificador y entrena una mini red neuronal para obtener esa puntuación. Posteriormente, Luong propuso una arquitectura un poco más sencilla, en la que simplemente hay capa de entrada y capa de salida, donde la salida de nuevo es esta puntuación. Una general donde entra una pequeña red neuronal y esos pesos son los que luego multiplica con el estado del decodificador para obtener la puntuación. El producto escalar, que es un poco de las más sencillas. Y por último, el producto escalar normalizado, donde n es la dimensión del estado oculto. Y una vez que nos quedan más claras las 6 variaciones de la puntuación de alineación, lo segundo que me gustaría que le prestásemos un poquito de atención es qué hacer una vez que hayamos calculado ese vector de contexto. En la clase anterior lo que hacíamos es que una vez que tenemos nuestro vector de contexto, lo que hacemos es concatenarlo con el estado oculto calculado en ese momento de esa neurona recurrente y se lo pasamos a la capa final para obtener la palabra de salida. Una variación es, en vez de que sea autorregresivo y le pasemos a la neurona recurrente la palabra traducida en el paso anterior, lo que le pasamos a esta neurona es el estado oculto del paso anterior de la neurona recurrente, concatenamos aquí ese vector de contexto y esto es lo que le pasamos de entrada a la neurona recurrente. Y a partir de aquí ya se hace todo el trabajo para buscar esa palabra de salida. Y con esto finalizamos las aclaraciones con respecto a la puntuación de alineación y qué hacer con el vector de contexto. Espero que hayáis disfrutado de esta clase, que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.